Recibimos a Carlos Eduardo Gobas, ex ministro de Seguridad Social de Brasil, entre otros cargos, una persona con larga militancia sindical, también en el ámbito de gobierno, integró la administración de Lula da Silva y también la de Dilma Rousseff. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bien, buenos días. Está por aquí en el país para participar en una actividad del PIT-CNT en horas de la tarde. Sí, yo fui invitado para una discusión sobre las reformas laborales y las reformas de la seguridad social en América. Llega en un momento del país, de nuestro país, complicado. Entonces, yo no quiero eludir y dejar de pasar la oportunidad de preguntarle, ¿cómo se visualiza del extranjero una situación como la que atraviesa el Uruguay, con el vicepresidente que renuncia, por la situación por la que renuncia? Yo me quedé sorpreso porque para nosotros la impresión es que el país sigue. No hay una situación que separa el país, que se crea una crisis institucional. En Brasil, por mucho menos, tenemos crisis. Acá, al que me parece, el país sigue su vida normal. ¿Le sorprendió eso, la normalidad Sí, del país, claro, con la que el país claro. Porque procesa los cambios? al que me parece es una democracia muy sólida, porque no tiene una implicación en la vida del país. Claro, y es verdad también que en medio de una situación regional bastante complicada, Sí. Es lo que usted dice, dentro de todo el cambio se da bastante normal, es como un proceso, Tranquilo. Más allá de que es una crisis política, obviamente, es un proceso tranquilo. La impresión es que es porque se cumple la regla. Hay una regla constitucional y se cumple la regla. Entonces, no hay que tener crisis. ¿Y en Brasil cómo está la situación? En Brasil la situación es muy crítica. Tenemos una crisis institucional exactamente por la ruptura que tuvimos en la Constitución. Tuvimos, como todos saben, tuvimos un golpe parlamentario, mediático, donde una presidenta que fue electa fue sacada del poder, de la presidencia, sin un crimen. No hay crimen de Dilma. Cada quien podría Nada. decir, también el impeachment es un mecanismo constitucional. Pero tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón, que es un crimen cometido por el presidente, y no hay crimen. Lo que tuvimos en Brasil es un grupo político que intentaba parar una investigación sobre corrupción. Y la única manera que tenía era sacar a Dilma de la presidencia. Cuando a usted le dicen, no sé, por ejemplo, hay una imagen acerca de que el sistema político brasileño, todo el sistema político brasileño está atravesado por la corrupción. Que hay hechos de corrupción muy grandes, no solamente en el gobierno de Lula, sino que también en el de Dilma y también... Los anteriores. Sí, en los anteriores. Y en el de Temer. ¿Qué imagen queda del sistema político brasileño ante el mundo y en la interna? ¿Usted cómo lo visualiza? La imagen es muy mala porque lo que pasa es que el sistema político, más preciso, el sistema de financiación política es todo errado, es todo falido, porque es fundado en las donaciones de empresarios, de las empresas. Este es un sistema que no funciona en ninguna parte del mundo, porque entre la financiación de la política y la financiación personal hay un fio muy tenue, hay una división muy tenue, no se puede separar. Entonces, lo que vimos ahora, esta semana, un político, un ministro de Temer, fue preso con 51 millones de reales en un apartamento, en un piso que tiene emprestado de un amigo, que se usaba para la corrupción, para comprar los diputados, para aprobar sus propuestas. Por ejemplo, para aprobar en Cámara Legislativa, en Congreso de Brasil, que no se investigue al presidente Temer. Porque lo que pasó, el Congreso no autorizó la investigación de Temer. ¿Y usted que fue pego con una mala, su principal asesor, con una mala con 500.000 reales. Se fue pego una negación en un grampo, que llamamos en Brasil,
y sí, habla con mi asesor, habla con él. Enseguida fue preso con 500.000 reales en una maleta. Sí, Y no pasa nada. El hombre con la valija. Sí, y no pasa nada, no se puede investigarlo. Ahora, y saliendo de Temer y de los gobiernos anteriores, usted trabajó y conoce bien de cerca tanto a Luis Ignacio Lula da Silva como a Dilma Rousseff. Sí. ¿Usted pone la mano en el fuego de que ellos no son responsables de actos de corrupción? Por los dos, yo estoy cierto. Pongo las dos manos en fuego. Por los dos, no hay un centavo de reales en la cuenta de Lula que no es fruto de su trabajo. ¿Por qué un presidente que salga de la presidencia no puede hacer charlas? Porque si Fernando Henrique lo anterior hizo, el Lula es un cuadro, Lula es una persona que es herida en todo el mundo, en todas las empresas, incluso la mayor emisora de TV de Brasil, Rede Globo, contrató Lula para hacer una explanación para sus empleados. ¿Por qué Lula no puede y los otros pueden? Entonces, lo que tiene en su cuenta es fruto de su trabajo. Sí, a Lula se le objeta un apartamento de cerca de $1 millón. Que no es de ellos. No está en su nombre, no tiene escritura en su nombre. Nunca. Pero es el caballito de batalla del juez Moro para avanzar en el pedido de procesamiento. Sí, lo que pasa es que se usa un instrumento que es muy bueno por la investigación, la delación que es premiada. la delación premiada. Pero aún no es correctamente usada en Brasil, porque la delación premiada tiene que servir a empezar una investigación. Si no hay prueba, no hay crimen. Hoy, ¿cuál prueba tiene contra Lula? Nada. Se entraron en su casa, se llevaron sus teléfonos de sus nietos, de su mujer, de sus hijos, sus ordenadores, todos los documentos, y no hay nada. Lula no tiene cuenta en la Suiza, no tiene cuenta en ningún paraíso fiscal. Lula no tiene dinero escondido en maletas. Dilma tampoco. No hay prueba de nada contra Lula y contra Dilma. Yo conozco los dos. La vida de Lula es la misma que antes de la presidencia. Vive en un apartamento que compró cuando era sindicalista. Ahora, hay personas integrantes de altos cargos del gobierno de Lula procesadas con prisión. Sí. ¿Puede pasar que eso les sea esquivo, que el presidente no sepa que una de las personas integrantes de su gobierno con altos cargos sean procesados con prisión y que él no conozca lo que está sucediendo? Tenemos que separar las cosas. La prisión que está, por ejemplo, Juan Bacari, que es tesorero de PT, es injusta. Bacari fue absuelto en segundo grado en Tribunal Regional Federal. Y sigue preso. ¿Por qué? Entonces, ¿Es un preso político? Claro. Lo que se hace en Brasil es aprovechar una situación de investigación para sacar del poder un proyecto político. Lula representa un proyecto político. No se quiere matar Lula políticamente. No se quiere matar Dilma políticamente. Se quiere matar un proyecto político que sacó de la pobreza 40 mil millones de personas. 40 millones de personas. Se sacó de la línea de la pobreza. En un año Brasil volvió al mapa de la hambre. Por políticas sociales que implantamos y que ahora están siendo cerradas. Un proyecto político, cuanto menos. Yo le voy a dar por cierto todo lo que usted dice. Seguramente hay gente del otro lado que está diciendo, bueno, no, yo leí, porque sobre esto hay varias versiones. Claro, ahora, claro. Es un proyecto político que para mantenerse en el gobierno, cuanto menos tiene que hacerse responsable que se asoció con Temer. Porque Temer no cayó de un helicóptero en Brasil, sino que fue el vicepresidente elegido por el PT para acompañar a Dilma Rousseff en la fórmula electoral. Claro. Es decir, responsabilidades hay. Sí.
Hay errores. Errores de alianzas. Lo que pasó es que el mayor error de Brasil, y yo hablo esto con Lula, fue cuando empezamos el gobierno en 2003, teníamos que hacer una reforma política. Teníamos que cambiar el sistema de financiación política, que es privado. Es la puerta grande para la corrupción. Intentamos hacer 2 veces, pero no logramos éxito. Y teníamos que insistir en la reforma política. Todo el capital de Lula, cuando empezó su gobierno, tenía que jugar peso en aprobar la reforma política. Sí, con aquel respaldo, Lula podría haber llevado adelante esta reforma política. Yo pienso que sí. ¿Y va a volver a ser presidente de Brasil? Y seguimos con las alianzas, que son... Todos los gobiernos tienen que hacer alianzas, pero hicimos alianzas con sectores que no podíamos hacer. ¿Cree que Lula va a volver a ser presidente de Brasil? Yo creo y voy a trabajar mucho para que vuelva a la presidencia. Porque Lula es el único ciudadano brasileño que es capaz, que es posible que se haga una concertación nacional. Brasil no va a salir de la crisis sin diálogo. Tiene que, como decimos en Brasil, bajar la pelota. La guerra política no va a llevar a Brasil a ningún lugar. Y hoy a nadie en Brasil es capaz de hacer una concertación nacional para que el país vuelva, que tenga crecimiento, que tenga empleo, que tenga distribución de renta, porque la hambre bate en nuestras puertas. Aquí en Uruguay incluso desde el gobierno, todo lo que pasa en Brasil, de una u otra manera termina influyendo en Uruguay. Obviamente por la cercanía, porque es un país con el que tenemos frontera seca, uno está en alguna ciudad de Uruguay, cruza la calle y está en Brasil. Brasil no es una isla. Exacto, claro. No, es un continente, un país continente. La reforma laboral que se apresta a instrumentar el gobierno de Temer generó preocupación a nivel del gobierno, rechazo a nivel sindical, usted viene hoy a participar del ámbito sindical, y también cierta, yo diría cierta atención, no un respaldo cerrado, pero sí algunos elogios por parte de las cámaras empresariales. ¿Qué puede decir usted sobre la reforma laboral que está próxima a entrar en vigencia en Brasil? La reforma laboral en Brasil no se hizo isoladamente. Hay un proyecto mayor, más amplio, do que la reforma laboral. Que se puede decir económicamente la reforma laboral y la reforma de la seguridad. Lo que el Congreso... ¿De la seguridad social? Sí, claro. Usted fue ministro de Seguridad Social. Sí, sí. Lo que aprobaron en el Congreso de Brasil es un retroceso enorme. No hay nada de modernidad. ¿Dónde hay modernidad? Donde una embarazada se puede trabajar en cualquier ambiente, insalubre. No hay modernidad en esto. ¿Dónde hay modernidad? Donde un trabajador se puede trabajar 12, 14, 16 horas por día, sin descanso. Esto no es modernidad, volvemos al siglo pasado. Pero no es modernidad, por ejemplo, tener más flexibilidad para que si yo tengo que hacer hoy 12 horas y mañana quiero hacer 4, pueda manejar ese horario. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible trabajar 12, 14 horas directos sin descanso y mañana hago 14 horas y mañana hago 4 horas? No es posible. Es una falacia. Es por detrás de la modernidad estamos volviendo al siglo pasado. La CLT, la consolidación de las leyes de trabajo en Brasil, es una regla casi que sagrada, que necesita de modernización. Claro, la sociedad va a una evolución, tiene que hacer una evolución de las leyes, más no el retroceso. Se decía que el punto de partida de la legislación laboral brasileña era muy rígida, incluso mucho más rígida, por ejemplo, que la uruguaya. Está bien, tiene que cambiar. ¿Por qué no se hace con diálogo? Se va a cambiar una ley que alcanza a todas las personas. ¿Por qué no llamar a todas las personas a la mesa y discutir el cambio, la reforma? ¿Por qué hacer solamente en un diálogo con los empresarios, no con los trabajadores?
algo tiene de errado. Cuando no se, ¿Y es no- normal o es entendible que países del Mercosur, por ejemplo Uruguay, planteen cierta preocupación? Porque está todo el tema este de lo que se entiende como leyes sociales, y dentro de esas leyes sociales están las leyes laborales y la igualdad de condiciones para poder competir. Claro. Evitar la práctica como si fuera un dumping. Es posible que los empresarios en Uruguay se queden preocupados porque la flexibilización, entre comillas, de la regla en Brasil va a generar un bajo costo de la producción y que se va a competir con las empresas uruguayas. ¿Por qué va a generar un bajo costo? Porque se pone en la cuenta del trabajador bajar el costo de producción, se baja salario, se baja todos los costes, porque se puede tener un trabajador 12 horas, 14 horas en un puesto de trabajo, ¿para qué voy a contratar otro? Con otro salario, con otro encargo. No, se sigue con... en Brasil decimos que volvemos à escravidão, volvemos a ter trabalho escravo. Tan así. Sí, porque cuando se flexibiliza la regla, y en Brasil más que se flexibilizó, se rompió las reglas. No hay, piensa que un acuerdo entre empleado y patrón se sobrepone a la ley. ¿Dónde esto? Sí, sí, está claro que, a ver, y lo conversamos cuando recién salió el asunto con algunos expertos laborales aquí en el Uruguay, y entre otras cosas nos decían, por ejemplo, que es una legislación que rompe directamente con los sindicatos. Claro. Es una ley que está hecha para romper con el poder de los sindicatos en Brasil, que ciertamente eran poderes muy amplios. Por ejemplo, una situación que acá en Uruguay no es pensada, que cuando a uno lo despiden tiene que haber un representante sindical. Claro. Homologar la... Claro, la exactamente. decisión. Acá en Uruguay hay libertad de despido y el poder del sindicato no llega hasta ese lugar, más allá de que el sindicato pueda defender a un trabajador cuando se lo despide. Lo que nos decían expertos laborales del Uruguay, sin hacer valoraciones políticas, es que era una ley que claramente... Protegía al trabajador. No, parece ser una ley, la reforma, que claramente atenta contra el poder de los sindicatos. Es una ley para quitarle injerencia a los sindicatos, sí, en Brasil, que es verdad, había muchísimos sindicatos con una fuerte financiación, que también es un tema que se afecta y bastante. Sí, bastante porque se termina la financiación con el impuesto sindical. Que este punto yo tengo menos problema, porque para mí los sindicatos tienen que buscar su financiación directa en su filiado. No tiene que tener un impuesto, una obligatoriedad de financiación. Lo que tiene hoy es un día de trabajo de los trabajadores, es un impuesto sindical que va a todos los sindicatos. Y esto es una realidad, no tiene vuelta atrás en Brasil. Sí. Y desde el punto de vista, usted dice, de los costos laborales se va a bajar. Imagino que el empresariado brasileño y sobre todo las multinacionales que puedan invertir en Brasil la han recibido de buen gusto. Digo, porque esto también juega al momento de la captación de inversiones. Brasil empieza a ser un destino para las inversiones más atractivo. Sí, pero en tiempo de Lula tuvimos inversiones de todos los países, aumentamos la producción, aumentamos el PIB de Brasil y no tuvimos la flexibilización de las leyes. Lo que existe en Brasil hoy es un movimiento neoliberal fuerte para quitar derechos, para quitar las garantías que tienen los trabajadores. Sí, es tan raro. Tanto en el mundo de trabajo cuanto en el mundo de la protección social. En la protección social, ¿qué cambio? La propuesta, la PEC 287, que cambia toda la regla de jubilación. ¿Qué la previdencia social. Se cambia todo. Hoy la regla en Brasil es que tiene que ser cambiada. Yo digo, te digo esto con conciencia. Acá en Uruguay nos preparamos, no en este gobierno, pero en el que viene, estoy seguro que va a haber una reforma, sobre todo de la edad jubilatoria, porque los sistemas de seguridad social, a medida que la población aumenta de edad, tiene más expectativa de vida, se empiezan a hacer costosos para mantener. Claro. Hay una evolución de la sociedad, hay una evolución de la calidad de vida, todo se evoluye y la regla tiene que
cambiar también y seguir la evolución de la sociedad. No es malo que se haga una reforma, una discusión de una reforma. Pero acá en Uruguay, esto está en debate, está en discusión con la sociedad. En Brasil no teníamos nada de debate, no tuvimos debate. Se pegó un papel, un experto que piensa que es experto, hizo una regla y envió al Congreso. Y peor, el experto de la economía, a nadie de seguridad del área social, hizo o discutió o debatió la reforma. Entonces, lo que hicieron en Brasil es un cambio muy fuerte que saca derecho, en especial de los más pobres. ¿Por qué en especial de los más pobres? Porque los puestos de trabajo que se paga menos son que exigen mayor esfuerzo del trabajador, mayor esfuerzo físico incluso, y se pagan los salarios menores y el que será afectado por la reforma. ¿Por la de la seguridad social Claro, o por la laboral? por las dos. Más en jubilación, por la reforma de la seguridad social. Usted era un defensor, yo estuve viendo y repasando, usted defendía mucho el sistema mixto. Sí. ¿Cree que es un buen sistema? Sí, claro, claro. Veo que estamos en un momento en el cual tenemos... se discute, acá en Uruguay no tanto, pero no sé, en Chile, por ejemplo, el sistema de jubilaciones está totalmente cuestionado, hay movilizaciones. Sí, por las AFPs. Sí. Lo que tenemos en Brasil es un sistema público obligatorio, hasta en valores de 2018, empieza en 2018, algo en torno de 6.000 reales, 5.900 y pico. ¿Qué en dólares es? Muy variable, pero 1.800 dólares. Entonces, hasta este valor es pública, obligatoria y solidaria. Esto es importante, porque un sistema que es individual no es capaz de proteger al trabajador más pobre. Tiene que tener solidaridad. Entonces, en Brasil, hasta 6.800 dólares es solidario y público. Arriba de este valor es complementaria privada. Sí, es un sistema parecido al de aquí. Sí, no tenemos problema con el sistema privado desde que no afecte el sistema público. No. El Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores hasta un determinado valor, que tiene que discutir con la sociedad cuál es determinado valor. Con Lula en 2003 fijamos 10 salarios mínimos como techo para la protección pública. Arriba de 10 salarios mínimos, la protección privada. Yo repasaba alguna entrevista con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, sí, recientemente publicada, sí, y allí advertía que Brasil no tiene rumbo. Más o menos era lo que decía, y de hecho, bueno, es una de las personas que está reclamando que se adelanten las elecciones. ¿Es tan así? Me imagino que usted no está muy cerca ideológicamente quizás de Fernando Henrique Cardoso, pero sí es la valoración política. De acuerdo. Lo que teníamos en Brasil, lo que sería correcto en Brasil es, se sacó la presidenta, se llama elecciones. Porque primero no debía sacar la presidenta porque, como dijo, no tiene crimen. El Senado, después del afastamiento definitivo de Dilma, el Senado concluyó que no hay crimen de responsabilidad, porque todos los gobernadores, todos, incluso el presidente actual, Michel Temer, sigue haciendo las llamadas pedaladas fiscales, que es un instrumento de manejo del presupuesto. Y esto no es crimen. Entonces, lo que hicieron, y el gran motivo para sacar Dilma, pienso yo, es para parar la investigación de la corrupción. Hay una operación que conoces, que es Lavajato. Lavallato, que está lavando los empleos, las empresas, la ingeniería nacional. Toda la industria nacional está en crisis. Entonces, yo soy a favor de toda la investigación, pero no se mata las empresas, no se mata los empleos. En todos los países se hace la investigación, pero se preserva, se mantienen los empleos.
Bien, Carlos Eduardo Gabas, hoy 5:30, actividad con el PIT-CNT. Sí. Muy bien, así que para todos aquellos que estén interesados en profundizar, me escribía alguien y me dice, acá en Uruguay existimos desde el ámbito sindical gente que cuestiona el régimen mixto de jubilaciones. Es verdad, yo lo que digo es, no parece un escenario muy probable que en Uruguay se vaya a quitar el sistema mixto de jubilaciones y en verdad existe desde el ámbito sindical cierto cuestionamiento, pero no parece ser un postulado muy general de la sociedad y a su vez también el Frente Amplio está en el gobierno desde hace 12 años y no ha tocado en su estructura, sí ha hecho modificaciones, pero no parece un escenario probable que el Frente Amplio saque el sistema mixto de jubilaciones y la zafada del país. Quería hacer esa puntualización porque ahí me decía, sí la cuestionamos, me estaba escribiendo el celular, me dice, nosotros cuestionamos el sistema mixto de jubilaciones, pero es verdad que no parece ser un escenario probable que se haya... Es que hay una diferencia en el sistema mixto que tenemos en Brasil, porque tenemos un sistema fechado de previdencia complementaria que no hay lucro. No hay nada de lucro. Todo el resultado de las inversiones son para los participantes. Este era el sistema complementario fechado. Que tenemos la abierta, que esta sí, son privadas, administradas por los bancos, las financieras, y que también compite en mercado con la fechada. Bien. Le agradecemos su presencia esta mañana. La pausa y seguimos con más noticias.